Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa sobre la Roca. Estamos martes de estudio bíblico, y los martes pues damos una enseñanza, y pues antes dábamos unos cuestionarios, pero por ahora debido a la contingencia no podemos. Vamos a continuar con la carta a los Gálatas. Estamos tercera clase de la carta a los Gálatas. Vamos a ver del 11 al 24. Estamos en el capítulo 1 apenas. Vimos primero la introducción, luego vimos hasta el 10 y ahorita vamos a ver hasta el 24. Así que si puedes abrir tu Biblia en Gálatas 1, versículo 11 al 24. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has dado un día más de vida. Nos has dado, Señor, el privilegio de poder venir, Señor, a escuchar tu palabra, alimentarnos de ella, deleitarnos en ella, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos muchas bendiciones tuyas, Señor, principalmente lo eterno, y como secundario, Señor, nos das un techo, nos das alimentos, nos das fortaleza, nos das familia, y muchas cosas, Señor, que no vemos. Damos gracias por todo, Señor, y Señor, sobre todo que nos has mantenido, Señor, libres de esta enfermedad que está, pues de alguna manera, atacando a todo el mundo, Señor. Pedimos por esos médicos, por esas enfermeras, pedimos por esas personas que están trabajando en los hospitales, pedimos por las personas que están enfermas en los hospitales, no solo de esa enfermedad, sino de otra, y también en sus hogares, Señor. Que tú obres en cada corazón, que ellos puedan escuchar tu palabra, que ellos puedan, Señor, ver la necesidad urgente de que tú los salves, porque solo tú eres el Salvador, solo por tu gracia podemos ser salvos, Señor. Pedimos, Señor, también sanidad. Sabemos que tú, Señor, eres nuestro médico, soberano en excelencia, y confiamos en que tú lo puedes hacer. Pero como nos enseñó el Señor Jesús, no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo abra los corazones, prepara los corazones, abra el entendimiento, y que esta palabra sea dirigida por Él, porque Él es el que siempre nos va a dirigir a ti, Señor, va a exaltar tu nombre y va a siempre mostrarnos la verdad. Que no sea palabra del ser humano, sino tuya, y que sea bien sazonada y que tú seas glorificado. Te damos gracias por esta tarde-noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces abrimos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Hoy terminamos el capítulo 1 y el tema le puse, es una pregunta: ¿de quién proviene el evangelio que el apóstol Pablo defiende celosamente? ¿De quién proviene el evangelio que el apóstol Pablo defiende celosamente? La semana pasada, vamos a hacer un recordatorio. La semana pasada pues vimos que Pablo estaba defendiendo el evangelio, pero no solo el evangelio, sino también su apostolado. Y les estuvo recordando las iglesias de Galacia, esa Galacia zona sur, habíamos dicho, que no hay otro evangelio, que nada más son estas las buenas nuevas, y que los judaizantes estaban desviando este evangelio de la gracia y lo desvirtuaron. Y muchas personas, después de haber conocido el evangelio de Cristo, por causa de estas herejías que estaban pues prácticamente introduciendo los judaizantes, pues no se dieron cuenta que estaban dando la espalda a Cristo, y esto pues obviamente los hace caer en apostatar. Estos judaizantes pues vemos que sutilmente manipularon, tergiversaron las escrituras, porque de alguna manera así trabaja el mal. El mal siempre va a tergiversar, de alguna manera engaña y mete una mentira dentro de una verdad, y es lo que hace con el evangelio, mete alguna mentirilla por allá, y obviamente hace que el evangelio ya no sea puro y que sea tergiversado. Y esos judaizantes pues obviamente estaban siendo manipulados por el mal, y pues vemos claramente que era muy similar, pero bueno, había algo que cambiaba. Por ejemplo, ellos no negaban los hechos históricos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ellos para nada negaban esto. Lo que sí negaban, y obviamente que es lo que desvirtuaba el evangelio de Pablo, era que estos hechos del Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección,
pues fueran suficientes para la salvación del ser humano, ¿no? Entonces estos judaizantes insistían en que tenían que guardar la ley, hacer alguna obra, además de creer en el Señor Jesús para ser salvos. Entonces esto era una tremenda y es una tremenda herejía, porque pues obviamente está haciendo inútil la expiación que hace el Señor Jesús de los pecados por la muerte y por su resurrección. Y pues vemos que es totalmente contrario al evangelio que Pablo estaba predicando. Pablo ministraba otro evangelio. Por eso Pablo pues les recuerda a estas iglesias de Galacia del Sur y les advierte que el verdadero evangelio pues no necesita ni la más mínima ayuda, no necesita añadir nada más, no necesita el cumplimiento de reglas, no necesita el cumplimiento de tradiciones o leyes. O sea, realmente para salvarse de una condenación es la sola gracia del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo pues estaba comentando de que si alguien mezclaba el Evangelio de la gracia con la ley para salvarse, pues quedaría bajo maldición. Vimos que habló muy fuerte Pablo la semana pasada, y Pablo decía esto porque pues el Evangelio estaba siendo pervertido, estaba siendo distorsionado, y pues obviamente el apóstol Pablo estaba preocupado y estaba enojado, dijimos, de que estaban cambiando el evangelio de la gracia de Dios por este evangelio, ¿no? Entonces vemos que el evangelio de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo es suficiente. Pablo decía, es suficiente para salvar al ser humano de su condena. Vimos unos ejemplos de cómo Pedro dijo, bueno, yo le prediqué a los de la casa de Cornelio y no tuvo que presentarse ningún evangelio de obras, ni de la ley, ni nada, y ellos eran gentiles, no eran judíos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿no? Entonces vemos que Pablo decía, es suficiente para salvar al ser humano. ¿Por qué? Porque es poderoso para salvar a cualquier ser humano que venga. No tiene que ser realmente un judío. Digo, los judíos realmente tenemos que orar por ellos porque fue el pueblo que Dios eligió, pero no tenían que ser sobre ellos. El Señor había dado oportunidad a los gentiles, ¿no? Entonces vemos que prácticamente este evangelio de la gracia pues es un regalo, pero es un regalo que se da para la gloria de Dios y no para la gloria del ser humano, porque solo el Señor es digno de recibir la gloria. Entonces la fe va solo en Cristo Jesús. Si tú haces algo, entonces vas a recibir gloria. Por eso estamos diciendo que Él es único y digno para recibir la gloria, ¿no? Entonces vimos que Pablo también defendía no solo el evangelio, sino también defendía pues su posición o su autoridad apostólica, porque estaban difamando estos judaizantes de que Pablo era un falso apóstol, ¿okay? Entonces Pablo se estaba defendiendo, estaba mencionando que ese apostolado que él tenía se originó no del hombre sino de Dios, vino directamente de Dios, y obviamente la manera en que lo dijo Pablo pues a mucha gente no le agradó, tanto la forma en cómo habló del apostolado como la forma que habló del evangelio, pues no se agradaron. ¿Por qué? Porque fue una fuerte exhortación, ¿no? Entonces vemos que lo demás, pues las demás iglesias pues se molestaron, lo tomaron a mal algunas personas, pero vemos que Pablo no le importaban las reacciones que pudieran tener estas demás personas. Pablo fue claro, Pablo fue directo, Pablo defendió la fe, y pues obviamente pues lo tomaron a mal, y obviamente él dijo, bueno, pues yo no sirvo al ser humano, yo sirvo al Señor. Así que lamentablemente pues él solo se enfocó en agradar a Dios, no se enfocó en agradar a los hombres. Y pues si así lo hubiera hecho, dice Pablo, bueno, si yo agradara al hombre o hiciera las cosas por agradar al hombre, entonces no sería yo el siervo de Dios, ¿no? Entonces vemos que este tema no concluyó, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo Pablo pues defiende fuertemente aún el evangelio que predicaba, da algunos fundamentos para que puedan entender que realmente el evangelio es el verdadero, y pues que estos judaizantes estaban prácticamente desvirtuando y difamando de Pablo y del evangelio. Entonces, antes de continuar con nuestro texto de hoy, pues surgen dos preguntas. Y la primera es, ¿acaso fue Pablo quien inventó este evangelio? La segunda pregunta es, ¿fue en verdad una revelación divina del mismo Dios a Pablo? Y ahora vamos a nuestra lectura, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hacemos pausa en el versículo 12. Entonces vemos que en estos dos versículos que acabamos de leer, vemos la respuesta a estas dos preguntas que pusimos, que son muy importantes de hecho para que pueda demostrar Pablo realmente lo que defendía, ¿ok? Entonces vemos que primero Pablo pues no está inventando este evangelio por sí mismo, este evangelio de la sola gracia, no lo está inventando por sí mismo. Pablo, tenemos que entender que es un hombre común y corriente como nosotros, ¿ok? Entonces, él no pudo haber inventado algo divino, él no pudo haber hecho algo poderoso siendo hombre, ¿ok? El hombre no tiene poder para redimir, o sea, si inventas algo tiene que realmente evidenciarse que esto funciona. Entonces vemos que Pablo, pues obviamente, o cualquier hombre no tiene poder para redimir, no tiene poder para restaurar un cuerpo, para levantar a los muertos, ¿ok? Entonces el hombre no tiene ese poder, y si el hombre engaña, ¿qué va a pasar? Que tarde o temprano se va a ver que era falso, porque va a salir a la luz. Así que vemos que aquí Pablo está diciendo, no viene de hombre, no viene de mí, no lo inventé yo, pero al mismo tiempo también está afirmando que su apostolado, o sea, el nombramiento que tenía, fue porque tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, un encuentro físico, personal con Él, ¿no? Y pues obviamente está registrado en el libro de Hechos, capítulo 9. Segundo, de la segunda pregunta, vemos que Pablo estaba demostrando que sí fue en verdad una revelación divina, porque Pablo dice, no me la dieron, ahí dice, no me la dieron los hombres, o sea, no la recibí de hombres, no me la dieron los hombres, ni me la enseñaron hombres, sino que el mismo Señor de la gloria me lo reveló. Entonces estamos viendo que el mensaje de Pablo era revelación de Dios, no fue el intento del hombre como para alcanzar o comprender a Dios, sino que Dios se inclinó pues del cielo para comunicárselo al hombre, prácticamente vino y se lo dio al ser humano, y pues obviamente fue algo supernatural porque tuvo su encuentro personal allá Pablo, ¿no? Y pues esa revelación se la dio obviamente, y también le dijo, ¿sabes qué? Hay una orden, ejecútala, ¿no? Este evangelio llévalo a todas las naciones, ¿no? Entonces vemos que el ser humano puede tener muchas cosas para enseñar, pero la revelación de Dios pues tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿no? Y el ser humano pues necesitó de ello y necesita hoy día de ello. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Okay? Entonces vemos que el ser humano no necesita nada más, el Señor ha revelado esto, es la palabra, la Biblia la ha revelado, y ahí tenemos todo lo que necesitamos, y todo es para la gloria de Dios, y toda la palabra es confiable, no necesita añadírsele nada más. Entonces el ser humano no necesita un buen consejo que venga de la sabiduría humana, no necesita un buen consejo que venga pues tal vez de la psicología o de algunos tipos de ayuda, sino que lo que él realmente necesita, y aquí lo estamos viendo, es que la palabra de Dios, la revelación que Dios dio al hombre, y la dio de veras por gracia, porque el hombre no la merece, sin embargo lo dio por gracia, y esta es la Biblia. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se encuentra la sabiduría divina de Dios? Pues obviamente en la palabra de Dios, la cual nos hace ver esa realidad. O sea, a través de la palabra nos hace ver nuestro estado, nuestra realidad pecaminosa, y por eso mucha gente no la quiere ni abrir y la tiene allá, porque sabe que realmente le va a mostrar algo que no le va a agradar, porque se va a sentir juzgado, ¿ok? Entonces, esta realidad pecaminosa, pues obviamente nos lleva a ver que necesitamos ser salvados, que estamos condenados. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos muestra la grande gracia de Dios que está al alcance de todo ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo hizo posible en la cruz del Calvario. Entonces es una bendición que podamos tener esta palabra revelada,
y pues es confiable, y eso es todo lo que necesitamos. Ahora bien, si este mensaje del que estamos hablando de Cristo, que vemos que Pablo lo estaba defendiendo celosamente, es realmente divino, pues obviamente esto es el hecho más importante del mundo, es el hecho más grandioso que puede haber. Pero si esta palabra del que está hablando Pablo es una invención del ser humano, supongamos que Pablo la inventó, entonces es la mentira más peligrosa, más terrible y más cruel, porque el hombre va a creer algo que no es, y cuando vea que la realidad es otra, tristemente va a padecer, ¿no? Entonces vemos que sería lo peor que pueda haber en el mundo, pero esto nos hace, obviamente sabemos que no es así, esto nos hace ver, bueno, debería hacernos ver que es muy importante ir conociendo las escrituras, pero no solo conocerlas, sino vivirlas, para que no seamos engañados de la verdad, porque vemos que hay corrientes doctrinales muy desviadas en las cuales mucha gente cae, y también podemos caer. Así que no nos debemos dejar llevar por este tipo de doctrinas, no debemos dejar que nos persuadan, pero si nosotros no nos enfocamos en estudiar la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios, pues obviamente vamos a ser llevados por estas corrientes heréticas, doctrinas de demonios, fábulas, inventos y psicologías que realmente no apoyan la verdad de Dios, sino van en contra de Dios, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado, porque estos mensajes que a veces escuchamos tienen mucho de esto, tienen psicología, tienen humanismo, tienen muchas cosas que desvían la verdad de Dios, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y considerar cada cosa que escuchamos, porque pues ahorita en las redes sociales hay de todo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque se predica y se hablan muchas cosas que no son reales. No estoy diciendo que no escuches otras prédicas y que solo escuches las de tu iglesia. Hay mucha doctrina buena, pero hay que saber identificarlas. Por eso es importante que primero aprendas bien en dónde estás, para que luego puedas identificar lo que es bueno y lo que no es, porque pues sí te alimentas de otras prédicas. Eso es un hecho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque en las congregaciones a veces permitimos entrar corrientes o doctrinas que no son la verdad de Dios, y eso puede causar obviamente una apostasía o pues herejías, ¿no? Y desvío total. Así que es importante que tengamos cuidado, porque el mal introduce, a través del ser humano, introduce estas cosas, infiltra a los ministros de Satanás para que estas corrientes empiecen a darse en las iglesias, y lamentablemente empieza a desviarse la iglesia, se empieza a desviar la congregación, y como dice Pablo en Gálatas, creo que es Gálatas 5, que tantita levadura leuda la masa, ¿no? Es por eso que lo que ahora vayas a escuchar, yo te recomiendo como pastor que antes de que escuches la pues prédica o enseñanza, pues que ores al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo sea el que te guíe, pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo sea el que te dé el discernimiento. ¿Para qué? Para no caer en estas sutilezas del mal, para no caer en el desvío de parte de las Escrituras, porque así trabaja el enemigo, ¿ok? Entonces la Biblia es una fuente de sabiduría de Dios, que es confiable, que es precisa, que no necesitamos nada más. Ahí está todo el consejo que tú necesitas para vivir en este mundo y para ir al cielo. No necesitas nada más. Es por eso que necesitamos estar escuchando la palabra, para ir conociéndola y que no nos engañen y caigamos en el error, ¿ok? Entonces vemos que hay mucha evidencia de la Biblia. La palabra pues es inspirada por Dios. Mucha gente duda de que sea inspiración de Dios, pero realmente es inspirada por Dios. Se debe creer en su totalidad por fe. Sin embargo, se han hecho estudios exhaustivos y se han comparado con los manuscritos antiguos, y hay un 99.9% de ser exacta, de ser fiable, de ser verdadera. Y de hecho Pedro en el Evangelio, la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, perdón, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, pues allá Pedro nos dice algo sobre la palabra, y dice Pedro que la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos de los profetas, y que hemos
hemos hecho bien en obviamente tenerlo como una luz que alumbra pues un lugar oscuro o nuestro camino, y que debemos ser cuidadosos porque no podemos interpretarla de manera lógica o al parecer de cada quien, porque es una palabra inspirada por Dios, y obviamente los que la escribieron, los profetas y los apóstoles, obviamente fueron dirigidos por el Espíritu Santo, y obviamente la palabra se debe discernir en el Espíritu. No puede ser, si no has nacido de nuevo, si no te has convertido a Cristo, si el Espíritu Santo no está morando en ti, pues no puedes discernir realmente algo que es espiritual, ¿no? Y es esto que tenemos que obviamente entender, que debemos guiarnos de ella, obviamente ya convertidos a Cristo, discernir bien y seguir apoyándonos totalmente en su palabra. ¿Por qué? Porque esto nos es necesario. Aquí Pedro señala que esto lo debemos hacer hasta que el Señor venga en gloria por nosotros. Así que esto es importante, esta es nuestra autoridad máxima. La persona que la Biblia no la tenga como la autoridad máxima, lamentablemente está cayendo en herejía. Está cayendo en herejía. Y las personas que aparte de la Biblia crean otros libros para estudiar, no estoy hablando de libros que hablen de algunas tal vez interpretaciones bíblicas, no, estoy hablando de que sabiduría humana tome el lugar de la palabra de Dios. Entonces caemos en herejía, damos la espalda al Evangelio si ya lo conocemos. Si ya lo conocemos, ¿qué pasa? Cuando demos la espalda al Evangelio es una apostasía, porque ya conocías de Cristo, le estás dando la espalda a Cristo, y esto es una apostasía. Herejía, pues van en contra de lo que Dios está estipulando, lo que Dios deja, ¿ok? Entonces vemos acá que la arqueología pues es una ciencia que ha confirmado y ha apoyado sistemáticamente el registro de la Biblia. O sea, todo lo bíblico ha sido estudiado o aceptado por la arqueología, y pues no ha contradicho nada la arqueología. Personas, lugares y eventos en la Biblia han sido verificados por la arqueología, ¿no? Y esto ha dado pues mucho más veracidad a mucha gente que no es crédula, a mucha gente que se considera atea. Y hemos dicho que anteriormente en otras prédicas que alrededor de 330 profecías concernientes a lo que el Mesías iba a hacer fueron cumplidos de manera exacta. No hubo margen de error. O sea, realmente se cumplieron ese tipo de profecías, como el nacimiento del Señor Jesús, dónde iba a ser, y todo esto en Belén, todo ya estaba profetizado. Al igual que la forma en cómo iba a morir, lo vemos en Isaías 53, lo vemos en el Salmo 22, todas estas cosas ya estaban profetizadas. También la sepultura, dónde iba, cómo iba a ser lo de la sepultura, todo eso estaba profetizado, y ya estamos hablando de 330 aproximadamente que se cumplieron o sea, realmente de manera precisa por el Señor Jesús cuando vino, ¿ok? Y otro ejemplo es que la Biblia también describe el ascenso de 4 imperios mundiales, obviamente sucesivos. Por ejemplo, el imperio de Babilonia, el de Persia, Grecia y Roma, y lo hace con una exactitud que todos los críticos históricos no lo van a creer, quedan totalmente impactados. Quedan impactados y no tienen palabras para describir su asombro, ¿ok? Y para confirmar que es palabra de Dios, pues obviamente las personas que nos conocen, no solo yo, estoy hablando en general de los hermanos en Cristo en todo el mundo, pues ellos son testimonio. O sea, han cambiado de una manera tan profunda. Hay millones y millones de personas que han cambiado, y no son de alguna raza, de algún color, no, aquí no hay acepción de personas, son de diferentes razas, sexo, color, localidad, edad, condición social. Entonces, hoy día, el que no cree en la verdad de Dios, o sea, en la Biblia, en la palabra de Dios, con tanta evidencia, está peor que Tomás. Tomás, que no creía porque dice que tenía que ver físicamente al Señor y que tenía que ver las heridas y tocar las heridas. Bueno, Tomás tuvo que venir Cristo y verdaderamente el Señor le puso la mano en las heridas, comió con ellos para que vean que era un ser humano, no era un espíritu. Entonces, si tú no crees, pues lamentablemente estás peor que Tomás. Deberías de creer en toda la Escritura. Creer en la Escritura es un paso de fe, aunque hoy día pues ya no es un acto de fe ciega totalmente, porque estamos hablando de tantas evidencias que hay, que debido a estas evidencias, pues obviamente se te hace más convincente, ¿no? O sea, realmente tiene más veracidad, ¿ok? Entonces es importante que
creamos. Lo importante acá es creer, es arrepentirnos, es convertirnos, es confiar ciegamente en el Señor. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una obra sobrenatural sobre nosotros y Dios va a estar en nosotros y nosotros vamos a estar con Dios. Entonces, la manera en que la fe cristiana puede venir, esa fe divina, solo puede ser a través de escuchar la palabra de Dios. Entonces, yo te recomiendo, persona que no conoce, que no tires en saco roto este consejo, sino que realmente estés atento a la palabra de Dios, leas tu Biblia, busques a Dios, y es el único lugar donde lo vas a encontrar, en la Biblia y en las prédicas, que es lo que se enseña. Y ojalá que te esfuerces, porque el mal va a hacer todo lo posible para distraerte, para que tú no hagas todo lo necesario para leer y para buscar a Dios. Entonces, aquí vemos que Pablo pues tuvo una revelación única, ¿no? Y hoy día pues casi todo el mundo escucha el Evangelio, de alguna manera escucha de alguna persona la palabra de Dios, y pues es la manera en que Dios obviamente envió a los hombres a llevar el Evangelio, es la manera en que Dios salva, llevando el Evangelio a las personas para que conozcan el Evangelio y para que ellos busquen al Señor y se arrepientan y sean salvados, ¿no? Entonces Pablo pues acá era algo diferente, no era algo normal. Él recibe el Evangelio no de una persona ni de otra cosa, sino más que directamente tuvo su encuentro con el Señor Jesús, camino a Damasco en el desierto, y allá él de forma directa le es revelado el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo, que es él realmente el verbo, que es la palabra, ¿no? Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9, relata donde Pablo estaba yendo camino a Damasco, que no iba con buenas intenciones. Pablo estaba yendo con todas las malas intenciones contra el pueblo de Dios, persiguiendo a los cristianos, pero no sabía Pablo lo que le esperaba, ¿no? Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en ese desierto, y en ese mismo tiempo, en esa misma escena, Pablo fue cegado por el Señor Jesucristo, estuvo 3 días sin ver, y antes de que se le presentara a Ananías, en ese momento allá Pablo recibe prácticamente el Evangelio. Tal vez fue en ese lapso del desierto o en esos 3 días, pero pues el Señor le reveló el Evangelio, y pues obviamente Pablo fue hecho uno de los apóstoles en ese mismo tiempo. Ahora, lo que sí es certero es que cuando Pablo recibe el Evangelio, acá dice la palabra que inmediatamente que tomó fuerza, él empezó a predicar el Evangelio. O sea, vemos que sí se lo dio el Señor. Empezó a predicar el Evangelio que el Señor Jesús le había dado, las buenas nuevas de salvación, y esto lo puedes corroborar en Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22, ¿ok? Entonces vemos que esto es una evidencia de lo que Dios hace cuando te encuentras con Él. O sea, cuando tienes un encuentro con Dios, va a haber algo radical, va a haber un cambio. No puede ser que no haya un cambio si estás teniendo un encuentro con el santo, 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 el Rey del universo, Dios mismo. O sea, no puede ser, no puede ser. Entonces tiene que haber un cambio, ¿ok? Entonces esta es la evidencia de cuando te encuentras con el Señor, que va a haber una conversión, va a haber una verdadera metamorfosis, ¿no? Cuando esto sucede, van a decir las personas: oye, ¿no es aquel hombre que era tremendo o que hacía tales cosas? O van a decir: oye, ¿no es esta mujer que era bien terrible? Porque aquí en esta cita que les di de Hechos 9:20, había una parte donde decían estas personas, porque quedaban atónitos de que él hablara de Cristo, y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? ¿No es este aquel que perseguía a los cristianos? Y ahorita está invocando el nombre de los que perseguían. Él invocaba a Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos de veras en esa posición de que ya fuimos convertidos y estamos hablando el Evangelio como ahorita estoy hablando con ustedes, pues hay mucha gente que dice: no, oye, ese es tremendo, yo lo conozco, es tremendo, pero no saben que Dios verdaderamente cambia vidas y las hace nuevas. Todo lo de atrás, quedó perdonado. Las hace nuevas criaturas. Entonces van a hablar, van a comentar, van a decir, bueno, pero también van a decir cosas buenas, porque van a decir: mira, este hombre solo habla de Jesús, solo vive para Jesús. O sea, solo realmente hace y armoniza lo que dice con lo que hace, porque vive como lo que profesa. Entonces, aunque no les guste, estas son cosas buenas que se van a mencionar. Así que
Esa es una verdadera conversión, hermanos. Y no lo estoy diciendo por juzgar, pero a lo mejor no hay una conversión en ti porque no hay evidencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no recibiste el verdadero evangelio como Pablo decía. Porque aquí los judaizantes estaban metiendo un evangelio, obviamente tergiversando el evangelio del Señor, lo que Dios le había dado y revelado a Pablo para que enseñara, estaba siendo totalmente tergiversado y mucha gente hoy ha sido engañada con repetir, por ejemplo, una oración. ¿Cuánta gente me da tristeza, pero cuánta gente no, yo aprendí así y luego gracias a Dios me mostró que no era así? ¿Cuánta gente no está en una situación adversa y digo, es el momento en que es receptiva la persona porque está quebrantado, pero tienes que presentarle el evangelio, no una oración y decirle, oye, sígueme con esta oración y tú ya eres salvo? Tristemente hay gente que me dice, oye, fíjate que aceptó a Jesucristo o recibió a Jesucristo, tantas personas, pero yo le digo, oye, pero ¿estás seguro que esas personas recibieron a Cristo? Porque tú me lo dijiste hace un año y yo veo a esas personas que siguen idolatrando, que siguen viviendo como vivían antes, que no veo ningún fruto. Entonces es lo que tenemos que tener cuidado. Debe de haber un fruto. Debe de haber un fruto. ¿Por qué? Porque si no hay fruto estás siendo engañado. A lo mejor repetiste solo la oración, creíste, te emocionaste, pero no hay esa convicción del Espíritu Santo de que fuiste un pecador, de que estabas muy mal, de que necesitas el perdón de Dios y que el único que te puede perdonar es Dios y ese único es Cristo, el único que te puede librar de la justa ira de Dios. Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús te perdona, el Espíritu Santo empieza a regenerar, empieza a cambiar, empieza a verse el fruto, empiezas a caminar tras de Cristo, empiezas prácticamente a reflejar a Cristo en tu vida. Entonces Pablo, vemos que él no recibió ninguna instrucción de Ananías. Pablo ya había sido llamado por el Señor, ya había sido iluminado por el Señor, ya había sido enseñado por el Señor, pero ese contacto con Ananías era simplemente por un testimonio, o sea, de que Pablo había sido llamado por Cristo para predicar el evangelio. Obviamente también iba a servir para que Ananías dijera, bueno, sí, el Señor lo llamó, o sea, de alguna manera iba a ayudar esto, ¿no? Entonces, esto me recuerda a cuando el Señor Jesús sale al encuentro de las mujeres que fueron a verlo a su tumba y les dice, salve, y ellas sorprendidas se acercan al Señor, lo abrazan a sus pies, lo adoran. Entonces el Señor les dice, no teman y vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y que allá me verán. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 9 y 10. Entonces es como que un testimonio, ¿no? Ellas ven al Señor y ellas van a dar el testimonio como aquí estaba Ananías, ¿no? Te recordemos que Pablo estaba redactando esta carta a las iglesias, dijimos, de Galacia, de la zona sur, y estaba como que ahorita dando validez al Evangelio que estaba defendiendo con todo, estaba celosamente defendiéndolo, como que estaba certificando con la autoridad que él tenía, porque Dios le había dado la autoridad como apóstol, y estaba defendiendo el evangelio del Señor, que le fue revelado, y que pues obviamente también su apostolado por parte del Señor. Y entonces vemos que Pablo iba ahorita a comenzar a darles, o va a comenzar a darles un testimonio de lo que era su pasado, un pasado erróneo, del cual el Señor Jesucristo lo liberó, le abrió los ojos, porque solo se estaba dando, pues dice el Señor, cosas contra el aguijón, que significa que se estaba dando, por ir tras de él, se estaba dando contra pared. Cuando tú vas contra el evangelio, cuando tú vas contra los cristianos, pues obviamente vas a darte contra una pared, no vas a poder ganar al Señor. Entonces vemos acá en el versículo 13 de Gálatas capítulo 1, 13 y 14, si me pueden acompañar, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hacemos pausa en el versículo 14. Entonces vemos que todas esas iglesias que habían escuchado de cómo Pablo había llegado a los pies de Cristo, esa historia de Pablo, pues obviamente ya había sido escuchada, mucha gente ya había tenido el privilegio de escuchar lo que Pablo había experimentado cuando se encontró con el Señor Jesucristo. Entonces para esos cristianos que ya habían escuchado esto, pues ya les era familiar o sea, cómo Cristo vino a tener esa relación con el Señor, ¿no? Y obviamente
para esas personas que Pablo ministró personalmente, pues ellos tenían más familiarizado este testimonio. Entonces vemos que Pablo era un testimonio muy fuerte caminando. O sea, realmente para las personas Pablo fue un testimoniazo, algo muy grande. Y a donde quiero ir con esto es que Dios siempre va a usar realmente a estas personas que pasaron por algo tan fuerte para su gloria. Por ejemplo, Dios salva a personas que pues para el mundo no valen, a lo mejor son personas que están quebradas, que están quebrantadas, que están pasando por situaciones, ¿no? O usa personas que no se jactan de su sabiduría, que no se jactan de inteligentes, que realmente no necesitan de Dios. A esas personas no las usa, usa lo contrario. Entonces, si vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29, dice Dios allá que usa lo necio del mundo. Usa lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Usa lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Aquí estamos viendo cómo estaba quebrantando a lo fuerte, ¿ok? Aquí estaba quebrantando a Pablo, ¿no? Usa lo vil del mundo y lo menospreciado. Aquí estamos viendo que Pablo era realmente perseguidor y asesino de cristianos, ¿ok? Lo que no es para deshacer lo que es, con un solo fin. Ese fin que vemos acá es que nadie se jacte en su presencia. O sea, aquí Pablo mismo lo escribió. Pablo mismo lo escribió. Porque el ser humano lamentablemente es jactancioso. Así que Dios usa este tipo de gente para avergonzar a los demás y para que ellos digan, bueno, esto no viene de mí. Wow, esto pasó en mí, esto no viene de mí. O sea, la gloria de quién es? Del Señor. Toda la gloria es del Señor. Por eso el Señor Jesucristo, pues obviamente, de alguna manera hace que Pablo lleve el Evangelio y de alguna manera inspira para que escriba todas estas cartas. Y en muchas cartas Pablo claramente dice, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Y ahorita vamos a ver esa cita más adelante. Así que vemos que el Señor, pues obviamente Pablo estaba celosamente defendiendo la fe en Cristo Jesús y daba ese testimonio tan grande del Evangelio en su vida que hasta el día de hoy sigue impactando. Y cabe mencionar que no es el testimonio no es el testimonio de las personas conversas el que va a cambiar a las personas, el que va a salvar a las personas, sino el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Esto es importante, porque a veces pensamos que nuestro Evangelio es el que, no, el Evangelio, pero nuestro testimonio es el que va a salvar a las personas. No, el testimonio es como una especie de prueba para que veas cómo Dios obra, cómo puede obrar en tu vida, ¿ok? Entonces el testimonio vemos que es usado como un ejemplo para lo que Dios puede hacer en la vida. Obviamente es la gloria de la obra de Dios hacia los conversos, pero no pensemos que por no tener un testimonio como el de Pablo, pues no seremos de bendición para otras personas. Mejor ni digo mi testimonio, porque la verdad no se compara con el de Pablo, o no se compara con el del hermano, o con el de la hermana. No pienses así. O sea, no pienses que no va a ser de bendición. Tu testimonio es de bendición. Será usado por Dios, aunque lo creas aburrido, será usado por Dios, no para que lo estés contando a todo el mundo, pero se va a dar el momento en que a lo mejor tengas que platicarlo, y esto pues obviamente va a usarlo Dios para que esa otra persona que esté receptiva empiece a buscar el Evangelio, empiece a buscar la palabra de Dios. Entonces hay gente que tiene testimonios diferentes y cualquier testimonio el Señor lo va a usar para captar la atención de otros al Evangelio. Hay personas, cabe mencionar también que hay personas que pues obviamente nacieron en hogares donde pues era muy evidente que buscaban a Dios, que buscaban realmente la palabra de Dios, y que enseñaron a sus hijos de manera correcta a buscar de Dios, los instruían en la palabra, o sea, realmente hicieron lo correcto. Pero estas personas sienten que ellos no tienen un testimonio para dar, porque pues dicen, yo no viví lo malo y dejé de hacerlo, yo siempre viví en este camino, desde que nací me guiaron mis padres. Entonces hay que tener cuidado, porque también ese testimonio de hecho es mucho mejor, es de más bendición. ¿Por qué? Porque nunca estuvo realmente en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores, sino que siempre estuvo realmente caminando como un árbol plantado. De veras estuvo siempre. Entonces no te confundas, tu testimonio es wow, es valorado por Dios y lo va a usar para su gloria, ¿ok? Entonces vemos que Pablo menciona acá
su manera de vivir anterior, cuando estuvo en el judaísmo, que perseguía a la iglesia de Dios, que trataba de, la asolaba, la perseguía, o sea, trataba de destruirla. Como era tan celoso, era un judío muy celoso, perseguía enérgicamente a los cristianos. Entonces, esto lo puedes ver en Hechos capítulo 8, del 1 al 3, y en el capítulo 9 del 1 al 2. ¿Okay? Entonces, esto muestra que Pablo no estaba buscando alguna otra verdad. Cuando estaba yendo camino a Damasco, no estaba yendo por eso. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y el Evangelio, no estaba yendo por eso. Él estaba yendo porque estaba yendo a asolar a los cristianos, realmente a la obra de Dios. Y cuando vas en contra de la obra de Dios, dijimos que vas en contra de Dios. ¿Okay? Desafortunadamente, pues, esto que estoy mencionando ahorita, muchas personas que ya conocen de la palabra empiezan a buscar una nueva revelación, empiezan a buscar cosas, y esto pues obviamente el que busca va a encontrar, le va a resultar, y encuentran o encontrarán el engaño. Y este engaño lo único que va a hacer, y lo he visto lamentablemente, y oro por esas personas, porque pues obviamente no les puedo decir directamente a menos que se abra la puerta, pero oro por ellas porque yo veo cómo se están alejando poco a poco del Señor Jesucristo. Y esto es apostasía. Por una herejía se está alejando. Continuamos con el versículo 15 de Gálatas 1 en adelante. Pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hacemos pausa en el versículo 24, ahí terminamos el capítulo 1. Vemos que Pablo pues va a demostrar, ya estaba acá demostrando, que no pudo haber aprendido el evangelio de los apóstoles o de hombres. Él estaba de alguna manera dando pruebas para que las iglesias vuelvan al camino. Él decía, bueno, yo no aprendí este evangelio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo lo recibí directamente del Señor Jesucristo, y es por eso que aquí va a dar una especie de recorrido geográfico, obviamente por las ciudades por donde hubo, para demostrar que lo que decían estos judaizantes de Pablo era falso. Entonces, de esta manera él va a confirmar que el evangelio que Pablo predicaba no venía de hombres, sino de origen divino. Pero antes de esto, Pablo acá resalta que él no rindió su vida a Cristo porque algún hombre haya venido a hablarle, que esto fue obra directa de Dios, porque así le plació a Dios, ¿okay? Y además Dios pues no escogió a Pablo porque había algo en Pablo que le gustaba. No, Dios llamó a Pablo por su gracia, el favor inmerecido de Dios, ¿ok? Entonces lo que empieza siendo una revelación de Cristo a Pablo, se convierte en una revelación de Cristo en Pablo. O sea, aparte de que es apartado por Dios, aparte de que es llamado, le revela a su Hijo en él. O sea, él empieza a caminar de una manera revelando a Cristo, ¿no? Y eso significa que Dios quiere revelar al Señor Jesús en nosotros. O sea, lo reveló en Pablo, por ende, a nosotros. ¿Ok? Esta es la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo, que produce ese fruto en el que ya se convirtió. Empiezan a ver tu caminar y empiezan a ver a Cristo en ti, en tu vida. Empiezas a reflejar a Cristo. Entonces Dios tiene, pues acá vemos que Dios tiene su plan, pero también vemos que Dios tiene un sentido del humor, porque aunque no lo crean, es visto en nuestra vida diaria. Por ejemplo, acá vemos que selecciona hombres y mujeres antes de nacer. El Señor antes de la creación ya sabía quiénes iba a seleccionar para este trabajo de predicar, de enseñar el evangelio. En el caso de las mujeres, pues tienen un orden en la Biblia de enseñar a hijos y enseñar a solo mujeres. En este caso, pues estamos hablando del apóstol Pablo. Este hombre estaba hablando de su vida pasada y crece odiando a los gentiles.
Ese hombre odia a los gentiles, él cree que la única razón por que los gentiles fueron creados por Dios era para alimentar el fuego del infierno. O sea, condenados a ir allá para avivar ese fuego, ¿no? O sea, esto es lo que pensaba fuertemente Pablo de los gentiles. Pero Pablo, después de que tiene este encuentro con el Señor Jesús y que su vida da 180 grados, o sea, no 360, sino 180 grados, empieza a ir en dirección, acuérdense que es metanoia, es arrepentimiento, empieza a ir en dirección a Dios, ya no en el mismo camino. Entonces vemos que Pablo, pues obviamente cuando es salvado, pues viene a tener ese encuentro con el Señor y obviamente empieza a tener que predicarle a los que él odiaba tanto. Es enviado a los gentiles, es enviado a reyes, es enviado a judíos, pero más enfocado a gentiles. Así que esto es, digo, sí tiene sentido del humor del Señor, porque pues es como una ironía, ¿no? De que odias a estos y cuando, wow, bueno, pues allá estás con los gentiles. Entonces Pablo no estaba diciendo acá que es un error escuchar el evangelio a través de los demás, no lo que quería decir Pablo. Pablo estaba pues prácticamente como que diciéndole, ¿saben qué? No quiere decir que porque yo lo recibí directamente de Dios y tú no, tu salvación es menor que la mía. No, él no estaba queriendo decir eso. No es lo que quiere decir. El punto es que el evangelio que Pablo estaba predicando, pues obviamente no era un evangelio que vino del hombre porque lo recibió directamente del Señor, no lo recibió de otro hombre. Ahora Pablo pues le estaba como que queriendo dar el recorrido a las iglesias del sur de Galacia para que corroboren que no pudo haber sido de hombre. Entonces por eso los lleva a diferentes lugares. Entonces hace el recorrido para que puedan corroborar que lo que los judaizantes estaban diciendo era un error, una mentira. Entonces les dice, geográficamente e históricamente, estuve 3 años predicando el evangelio antes de conocer a Pedro. O sea, antes de ir a los apóstoles, antes de ver a otras personas, yo estuve 3 años predicando el evangelio en esta zona de Arabia, fuera de Damasco, y luego dice que volvió a Damasco. Y después de 3 años que habían pasado de estar predicando el evangelio, o sea, ya tenía el evangelio él impregnado, ¿ok? Obviamente dice que sube a Jerusalén, aquí nuestra cita lo dice, sube a Jerusalén, entonces recalca para que entiendan que el evangelio no vino de Jerusalén para él, o sea, no vino de haber ido a ver a Pedro, ¿ok? Fue a conocer a Pedro y fue a conocer a los demás apóstoles, pero dice que solo encontró a Pedro, y que después encontró ¿a quién? A Jacobo, y dice que a los demás no. De hecho dice que hizo 15 días con Pedro. Entonces dice, luego dice, de allá salí y me fui para Antioquía de Siria, que estaba en la zona norte, no Antioquía de Pisidia, que es la parte de Galacia donde estaba la zona sur, sino que es la zona norte. Dice que va a Sicilia también. Entonces vemos que Pablo menciona que en esos lugares donde fue, que era Antioquía de Siria, dice que Pablo que allá no habían tantos cristianos. Entonces dice, ¿cómo puedo yo aprender el evangelio de otras personas si no había quien lo predicara? Más bien yo prediqué, yo enseñé en esas regiones, ¿ok? Entonces en las iglesias de Judea, o sea, Judea es parte de Jerusalén, Jerusalén está dentro de Judea y Jerusalén es la capital de Judea. Allá dice, allá ni siquiera me conocían, ni siquiera, o sea, solo habían escuchado del testimonio, pero no me conocían. Entonces, ¿cómo podría ser parte de esta región de cristianos si ni siquiera me conocieron? Si yo hubiera estado con ellos cuando se daban las enseñanzas del evangelio, pues me conocerían. Entonces, digo, si no me conocían, quiere decir que no estuve allá. Entonces Pablo está aclarando esto, que es muy delicado porque dijimos que era de vida o muerte, porque obviamente estaban desviando y desvirtuando el evangelio. Entonces vemos que él nos enseña estos puntos muy importantes sobre el evangelio verdadero. Y en verdad pues nos llevan a preguntas fuertes. En verdad realmente nos hemos convertido de escuchar el verdadero evangelio, porque si escuchamos otro evangelio, pues debemos saber que si escuchamos otro evangelio, no está el poder de Dios allá.
en ese evangelio, entonces no podemos ser salvos. El Espíritu Santo no puede venir a morar en alguien que no escucha el verdadero evangelio. ¿Okay? No te va a convencer el Espíritu Santo de un evangelio falso. Entonces hay que analizarnos y ver si realmente si somos de Cristo, si somos salvos, porque solo el evangelio verdadero que viene de Dios nos puede salvar, y solo ese evangelio hace una diferencia, que es la evidencia, que es el fruto, que es duradera y eterna. Entonces, cabe mencionar que si este evangelio que Pablo recibió de Cristo hubiera sido diferente al de los apóstoles, pues hubiera habido problemas, ¿ok? Esto quiere decir, que tenemos todavía que comparar si era el mismo, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí vamos a llegar ahorita. La próxima semana vamos a ver si es el mismo, aunque sabemos que sí, pero vamos a estudiarlo, ¿ok? Entonces hemos estado enfocados, vamos a terminar el tema, una conclusión. Hemos estado enfocados como iglesia, nosotros, Casa sobre la Roca, en llevarles a la verdad de Dios. Ese es nuestro enfoque principal de la iglesia, de la congregación, llevarlos a los pies de Cristo. Hemos hablado de que el ser humano pues ha vivido engañado, cree que puede él de alguna manera compensar con acciones generosas, con buenas obras, para poder llegar a ser aceptables ante Dios. Y pues lo único que les puedo decir, y no quiero ofender, es que están haciendo esto creyendo en un Dios imaginario. Se han creado en sus propios pues prácticamente requerimientos egoístas, o sus deseos o ideas egoístas. Se han creado un Dios que realmente puede pasar todo lo que ustedes quieran hacer, o sea que es permisivo en esa área, y por eso nosotros queremos llevarles a conocer al verdadero Dios. Queremos insistir para que no vaya a ser que cuando llegue el tiempo te lleves un chasco, cuando termine tu tiempo en esta tierra, y lamentablemente te veas ante Dios y te lleves la sorpresa de que no era lo que tú creías, que seguiste una mentira, un evangelio que no era el verdadero. Entonces el apóstol Pablo acá, antes de su encuentro con el Señor Jesucristo, podemos ver que creía en algo similar a lo que muchos de ustedes están creyendo, a lo que yo creí en tiempo pasado, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues esto nos lleva a un camino de perdición. Esto te lleva como que a ponerte la soga al cuello. Así de fácil te lo digo. Porque esto te lleva a un camino de muerte. Un camino de muerte significa que no quiere decir que te vaya mal, a lo mejor no te va a ir mal en esta tierra, pero cuando mueras, tu alma va a ir al infierno. Entonces, el apóstol Pablo creía, fíjate, el apóstol Pablo, antes de tener su encuentro con el Señor Jesús, creía en algo así similar. Él estaba equivocado en la doctrina, estaba siguiendo un falso evangelio. Entonces, Pablo, pues, ¿qué podemos ver ahorita de Pablo? Que era un estudioso, era un erudito, era recto, era firme en una doctrina errada. ¿Okay? Él tenía muchos puntos positivos a favor suyo que tú y yo no tenemos, o sea, que yo no tuve y que tú no tienes ahora. Pero Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 5 al 11, Pablo decía lo siguiente, dice: me circuncidaron a los 8 días de nacer. Dice: soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley, fui fariseo, era tan fanático que perseguía a la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable, o sea, cumplía la ley al pie de la letra. Pero todo esto que antes, dice, valía mucho para mí, ahora por Cristo lo tengo sin valor. O sea, todo eso que yo pensaba era basura, lo tengo sin valor. ¿Okay? Aún más, a nada en absoluto le concedo valor si lo comparo con conocer a Cristo Señor, a Cristo mi Señor, al Señor Jesucristo. Por causa de Cristo lo pierdo todo, no importa, lo pierdo todo. Y todo lo considero como basura a cambio de ganarlo a Él. Y encontrarme unido a Él.
no con mi justicia que adquirí por medio de la ley, por medio de obras, no con mi justicia, sino que la adquirí por la fe en Cristo, la que da Dios en base a esta fe. Lo que yo quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte, y espero llegar a la resurrección de los muertos. O sea, el enfoque es, si este Pablo, siendo un excelente religioso, siendo un hombre erudito de las Escrituras, un hombre celoso, un hombre recto, un hombre intachable, vivía engañado, ¿cuánto más nosotros antes de conocer a Cristo? A Pablo el Señor le tuvo que abrir los ojos, lo cegó y le abrió los ojos. ¿Cómo te verías tú que no estás ni cerca de ser como Pablo? Estudioso, recto, fanático. O sea, ¿cómo te verías tú si no estás como Pablo antes de venir a Cristo? ¿Crees que eres mejor que Pablo antes de venir a Cristo? ¿Crees ser más sabio que Pablo antes de conocer a Cristo? O sea, antes de que Pablo conociera a Cristo. Entonces, si Pablo, que era un erudito, que era wow, vivió engañado muchos años, imagínate, estudioso, erudito, recto, celoso, fanático, intachable, vivió engañado. ¿Tú crees que tú no estás engañado? ¿Que no estás cegado? ¿Crees que no eres engañado? Solo la verdad, la Biblia, léela. Solo la verdad, escucha estas prédicas. Solo la verdad de Dios nos hace libres. Pero tienes que disponer tu corazón. ¿Sabes ser una persona dispuesta de corazón? Estás dispuesto para otras cosas. Para el fútbol, para tonterías, pero para Dios no. Lo dejas de último, no. Ten dispuesto tu corazón. Dispón tu corazón para ser receptivo a la palabra de Dios, para que así el Espíritu Santo te convenza, te dé convicción, y te conviertas al Señor Jesucristo. Tienes que esforzarte, porque si luchas por no hacerlo, si luchas en llevar la contra a lo que te estoy diciendo, ya vimos que es darse contra pared, como le pasó a Pablo. Entonces, ¿qué debes hacer? Disponer tu corazón y dejar de luchar. ¿Por qué? Porque vas a recibir una gran bendición, un gran milagro, que es la salvación, pero no por medios humanos, ni por recursos materiales, ni por obras meritorias, sino por gracia inmerecida. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, somos salvos mediante la fe y no es por obras, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no lo mereces, no lo merecemos, pero es un regalo que Dios nos da. Y el anhelo de Dios es que recibamos ese regalo, ¿cómo lo vamos a recibir? En arrepentimiento para perdón de pecados. Pero hay que escuchar la palabra para que el Espíritu Santo dé convicción de pecado y seas quebrantado y te arrepientas para perdón de pecados. Y este es el anhelo de Dios y es el anhelo de Iglesia Casa sobre la Roca Mérida, Yucatán, a que vuelvas a Dios a través de Cristo Jesús. Entonces espero, hermanos, que hayan sido edificados con esta enseñanza y que las personas que no son de Cristo, que realmente esto dé fruto. Oro por ustedes para que dé fruto, oren para que dé fruto. En verdad no es algo malo, realmente es para la eternidad. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.